Muy buenas noches a todos. Que Dios me le guarde. Para mí, volver a casa de gracia es como volver a casa. Como dijo el pastor Freddy, hemos estado acompañando a esta tremenda aventura que la gracia de Dios puso en el corazón de él. Y como usted sabe, todo lo que significa hacer la voluntad de Dios siempre tiene momentos difíciles. Eso le pasó a Daniel y a sus amigos que cayeron en un horno de fuego por hacer la voluntad de Dios y foso de los leones. Entonces, a veces muchos cristianos cuando descubren o Dios les muestra cuál es su voluntad, se sienten mal porque vienen las dificultades y se preguntan, bueno, ¿será esto la voluntad de Dios o no? Las dificultades es una de las señales de que usted va por el camino correcto. Así que agradezco mucho. Para mi esposa y para mí, Freddy y Eli son como nuestros hijos. Y estamos sumamente contentos. Mi esposa anda conmigo. Voy a pedirle que se ponga de pie ahí. Un momentico. La mejor parte mía. Ella tiene 3 hijos. Yo tengo 6 nietos. Ya yo no me ocupo de los hijos, se ocupa ella, sino yo me ocupo de los nietos, que es la mejor parte. Un pastor amigo decía que si él hubiese sabido que los nietos son tan buenos, los hubiesen tenido primero que los hijos. En el libro de San Juan, el capítulo 19, San Juan, el capítulo número 19, siempre le pido algún tipo de orientación a los pastores cuando voy a diferentes lugares, sobre todo con este tema de la familia y del matrimonio. Bueno, para que tengan una idea cómo la gracia de Dios ha abierto puertas en este tema. El mes pasado estaba en Canadá, allá arriba, y este mes estaré en Argentina, predicando conferencias matrimoniales y familiares. Es un tema que me apasiona, es un tema que me encanta acompañar a parejas y a personas cuando están pasando por sus momentos buenos y difíciles, porque yo creo que usted no puede ser feliz si no es dentro de su buena relación con Dios, buena relación matrimonial y buena relación con sus hijos. Y los primeros que boicotean, ¿conocen esa palabra? Los primeros que boicotean la buena relación con Dios, la buena relación con el esposo, la esposa, es uno mismo. Eso tiene que tenerlo como una clave. Cuando las cosas estén saliendo mal en su relación con Dios o en su relación matrimonial, no miren a su pareja, no miren a su cónyuge, mírense a sí mismo y digan, ¿qué estoy haciendo yo que no está contribuyendo a que las cosas salgan bien? El diablo le va a poner a mirar al otro. Esa es la obra del maligno, a mirar al otro. Cuando Dios le dijo a Adán, lo fue a buscar al huerto del Edén, lo primero que él dijo, la mujer que me diste. Y cuando fue donde la mujer le dijo la serpiente, y así. Y yo creo que esa es la clave para la felicidad matrimonial. No mirar al otro, sino mirar a uno mismo. Y uno comienza a mirar, no es que usted tiene la culpa de todo siempre. Ay, perdón, ese no es el tema, pero es que tengo cosas muy frescas en mi mente últimamente, tratando con algunos casos matrimoniales. Entonces, siempre les digo, primero mírate a ti antes de tu ver al cónyuge. Y después, entonces, vas a ayudar a tu cónyuge, no lo vas a criticar, no lo vas a acusar. Te tienes que mirar a ti. Entonces, como es una conferencia de familias, vamos a mirar temas de familia tanto hoy como el sábado en las 2 secciones, como también el domingo. Y una de las orientaciones que nos dieron el pastor Freddy y también los otros asistentes es cuál es el rol de los padres en las diferentes etapas de la vida de los hijos. Yo no sé usted, pero cuando yo me casé, a mí nadie me enseñó cómo criar hijos. Y por eso es mucho del fracaso que tenemos. Pero en el Señor nos quiere capacitar, nos quiere ayudar. Y este es un tema
que yo nunca lo había traído en esa manera, así que me senté a preparar, a buscar información bíblica, información de libros, información de diferentes lugares, y de verdad que de ese tema se puede escribir un libro por lo interesante y lo bueno que es. Yo tengo un libro de ese grueso que se llama Etapas del Matrimonio, que son 5 etapas claves, que si cada uno de nosotros pudiéramos entender cuáles son las fortalezas y debilidades en cada etapa de la vida matrimonial, así también tenemos que verlo con cada etapa de nuestra vida familiar, la relación con nuestros hijos. En el libro de San Juan, hoy vamos a mirar, como ustedes ven en sus notas, y si no podemos alcanzar todo, pues usted tiene esas notas ahí que la puede leer, sociabilizar, como se llama ahora, compartir con otros. En el libro de San Juan, el capítulo 19, versículos 25 al 27. Y vamos a hablar en esta hora acerca, mire el tema. ¿Pueden leer conmigo el título de ese tema? Yo quiero que ustedes lo lean, aunque a ese tema le falta una parte para que sea completo, pero yo se lo voy a decir, pero para que rimara, para que el título fuera mejor, vamos a leerlos juntos, para que leyéndolo juntos usted pueda entender cuál es su rol como padre o madre y se olvide de una vez y por todas de que su relación como padre termina cuando sus hijos cumplan 18 años y se vayan de casa o cuando se casen. Se tiene que olvidarse de eso completamente según el enfoque que nos da la palabra de Dios. Léalo conmigo, por favor, el título de esta enseñanza, que lo tienen ahí. 1, 2 y 3. Presencia parental desde la cuna hasta la tumba. ¿Pueden leer de nuevo? Presencia parental desde la cuna hasta la tumba. ¿Sí entienden eso? ¿La tumba de ellos o la tumba suya? Cualquiera. Pero así es. Así que esto no se acaba, como dijo un famoso jugador de béisbol, que él dice, el juego no se acaba hasta que no termine. Obvio, ¿verdad? Puesto de pie, vamos a leer el pasaje juntos de Juan 19, 25 al 27. El Evangelio según San Juan, el capítulo 19, versículo 25 al 27. Esto es cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Léalo conmigo, aquí vamos. Cuando 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Oremos. Padre bueno, Dios Todopoderoso y Santo, te alabamos y te bendecimos por estar en tu casa, Señor, para adorar tu nombre, para ser instruidos y enseñados por ti, en un área, mi buen Dios, tan importante y que no es tan frecuente en las congregaciones oír enseñanzas como estas. Pero es tu palabra, mi Dios, la que nos muestra esa necesidad de aprender a ser padres, y solo tú nos puedes enseñar porque la paternidad, la maternidad es una creación tuya. Oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu aplique esta verdad a cada corazón y a cada alma, como solo tú puedes hacer, Señor, y no yo. Tu siervo es incapaz completamente de traer tu verdad y ponerla de una manera operativa en la vida y en el corazón de cada uno de los presentes. Y si hay algún alma sin Cristo, tráela a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Graham Greene, que fue un poeta
de aquí de los Estados Unidos, él dice, la gente habla de la mayoría de edad. Eso no existe. Cuando uno tiene un hijo, a mí me gusta ese término, ¿lo oyeron ahí el término? ¿Está qué? Condenado a ser padre durante toda la vida. Son los hijos los que se apartan de uno, pero los padres no podemos apartarnos de ellos. Ahora, él es un poeta. Los poetas tienen una forma muy nice, por decirlo así, de decir las cosas. Y si fuera una poesía que él estuviera escribiendo, pues quizás diría, los padres son como el sol y la luna que siempre nos acompañan. Y así sonaría muy bonito. Pero es que cuando usted está hablando de temas tan serios como ese, usted se tiene que poner serio. Y no puede ser muy poético, sino muy claro y definido. Y por eso él usa el término, los padres estamos condenados, el que tiene un hijo está condenado a ser hijos el resto de su vida. Eso es cadena perpetua. ¿Sí me entiende? Eso es cadena perpetua. ¿Y qué significa eso? Que dependiendo de la calidad de la crianza que le demos, esa condena va a ser en una cárcel hermosa, con aire acondicionados, con un poquito de Disney World y con todo lo bueno que tiene el mundo. Pero si usted no ejerce esa función de buen padre, entonces será en la cárcel de Alcatraz. ¿Usted se acuerda que existía en esa isla? Eso así, yo conozco gente que vive o en Disney con su familia o vive en Alcatraz. Y la culpa no la tienen los hijos, sino los padres. Jairo Carvajal, en un libro que se llama Una familia conforme al corazón de Dios, él dice que la influencia de los padres sobre los hijos es determinante para su éxito o su fracaso en la vida. Entonces nosotros tenemos que saber la importancia que eso tiene. ¿Y por qué tomamos este versículo? Porque si usted y yo conocemos con toda claridad la historia bíblica, sabemos de que antes de que María tuviera en su vientre al Señor Jesús, Dios estuvo presente con ella. Cuando estaba en su vientre igual, y cuando nació en ese pesebre, lo acompañó, si usted ve los evangelios a lo largo de su vida, que aunque José aparentemente no estaba aquí y la tradición dice que había muerto, cosa que no es segura, pero José sí también les acompañó de una manera preciosa y maravillosa. Y sobre todo que José acompañó a nuestro Señor Jesucristo en la etapa más importante de la vida de una persona, que son los primeros 12 años, que es la primera y la segunda infancia, como veremos. Y cuando Cristo fue llevado al templo, usted tiene que saber lo que eso significa. Para los judíos, cuando los judíos criaban alrededor de lo que son las verdades de Dios. Y entonces a los 12 años, ellos era cuando podían llevar a su niñito al templo, lo presentaban y dicen que en ese día le llamaban hijo de la ley. O sea, ellos tenían, y una de las cosas en esa etapa tan importante es que hoy en día en las escuelas tienen lo que se llaman los exámenes o los tests, que son para mirar el nivel de aprovechamiento escolar que tiene un niño. Allá en mi país le llaman las pruebas nacionales, que le hacen en dos diferentes momentos de su vida escolar, preuniversitaria. Y ese encuentro que tuvo el Señor en el templo, donde él preguntaban y a él le preguntaban, era como una señal de que este niño de veras es hijo de la ley, este niño tiene respuestas divinas y obviamente no se crea que solamente esas respuestas eran porque él era Dios. Esas respuestas evidencian de que su papá, sobre todo su papá, que era sobre quien estaba la responsabilidad de enseñarle las verdades de Dios, le había enseñado. Y Cristo, cuando era grande, cuando llegó a Nazaret, dice la Biblia que dijeron, ¿no es este el hijo de José?
Ni siquiera decían el hijo de María, como dice la tradición católica, no. Ese es el hijo de José, en otras palabras, del Padre, porque el Padre es el responsable. Y esto se lo digo de frente a todos los hombres. Latinoamérica, específicamente, que es lo que más conocemos, Latinoamérica tiene el error de dejar que los hijos sean criados solos con su madre, aun cuando los dos están en casa. Y ese es el daño que se le hace a los hijos cuando nosotros pensamos que la crianza es la mamá y nosotros solamente llevamos el alimento y para las necesidades. Hermanos, el que alimenta el cuerpo tiene que alimentar el alma. Si no hace eso, mejor no traiga hijos al mundo. No los traiga. Entonces, tomo este pasaje porque allá en la cruz está María. Y estamos hablando de ese acompañamiento desde la cuna, en este caso del pesebre, hasta la tumba. Y dice, si usted, no tenemos el tiempo para leer el pasaje del libro de Lucas, pero dice la Biblia que Cristo era llevado al templo y allí vivía una vida para el Señor. La existencia de la vida humana es un milagro ¿de quién? ¿De quién es ese milagro? ¿De quién? De Dios. Pero la existencia de un buen hijo no es milagro de Dios, es milagro de los padres con la ayuda de Dios. No de Dios con la ayuda de los padres, sino de los padres con la ayuda de Dios. ¿Y por qué le digo eso? Porque si usted deja a sus hijos sin guiarlos a Dios, Dios no va a aparecer para enseñarles las verdades de Dios a ellos. Por eso es que el libro de Proverbios dice, instruye al niño en su camino. No dice, yo lo voy a instruir, sino instrúyelo tú y entonces él nunca se apartará de él. Y en gran medida, hermanos, la vida y la conducta de un hijo muestra la calidad de la presencia y de la influencia de los padres sobre sus hijos. En los tiempos de antes, cuando uno vivía en esos pueblos que no eran tan grandes, y llegaba la hija y le decía, mamá, papá, quiero presentarle a mi novio, a mi enamorado. Lo primero que le preguntaban es, ¿de quién es hijo? Eso es lo primero. ¿De quién es hijo ese muchacho? Cuando yo fui a pedir la mano de mi esposa, que ella, ya antes de eso, ella había ido donde mi mamá a pedirme mi mano. Pero cuando yo fui, no se rían, pues fue así. Cuando yo fui oficialmente a pedir la mano, lo primero que su papá me dijo en el año 1979 fue, tráigame a sus padres. Porque esa era la idea. Yo quiero saber, no es con quién, yo quiero saber con quién se van a casar mis hijos. No es, tú tienes dinero, tú estudias, tú tienes un buen trabajo, no. ¿Quiénes son tus padres? Porque eso nos va a dar una idea de con quién se están casando nuestros hijos. De manera que el rol de los padres en estas etapas de la vida de los hijos los hemos dividido en las 5 etapas que todos conocemos. La primera infancia, como veremos, la segunda infancia, la adolescencia, la juventud y la adultez. Y cada etapa necesita un tipo diferente de acompañamiento. ¿Oyeron eso? Cada etapa, los hijos necesitan un tipo diferente de acompañamiento. Para nosotros, hermanos, los hijos es como decimos en béisbol, bateo y corrido. O sea, como uno no hace diferencia entre una etapa y otra. Pero si usted aprendiera estos principios y todavía tiene hijos en casa, eso le ayudaría bastante a usted a saber que sí, de una manera no 100% segura, porque hay diferencias en cuanto a las capacidades de los hijos, y hay algunos que tampoco quiero tomar mucho tiempo, entran de una manera más precoz de una etapa a la otra. Déjeme darle un ejemplo. ¿Aquí hay alguien que ha sido hijo único? Hijo único. No, yo sé, hijo número 15 de 23. Porque mi esposa es la número 7 de 13.
y si fuera la familia ampliada de su papá, fuera la número 16 de 26. Porque su papá tuvo 26 hijos. Pero mire, los hijos únicos son diferentes porque los hijos únicos crecen en un mundo de adultos. Entonces tienen una madurez precoz. Pero cuando la crianza obviamente incluye 2, 3, 4, 5 hijos, pues es un poquito diferente y nosotros tenemos que saber situarnos, cómo le vamos a ayudar en cada una de las etapas, y tiene que ser una crianza más individualizada que una crianza generalizada. Cada etapa yo le he puesto un nombre, aunque los que han escrito sobre eso no le ponen nombre, sino que solamente la catalogan como primera infancia con respecto a los años que abarcan cada una de esas etapas. Yo le he puesto un nombre porque lo que el padre tiene que hacer nos dice cuáles son el fuerte que tiene que tener en cada etapa. Y quiero que tengan eso en mente. Cada etapa de los hijos tiene un fuerte. Tiene algo que si usted no se lo da en esa etapa, se le va a hacer muy difícil o imposible dársela en las otras etapas de la vida. Así que mire, como ustedes tienen ahí las notas, pueden seguir conmigo, o me miran a mí, o ven sus notas, o como ustedes quieran, esa es la idea. La primera infancia, que es de los 0 a 6 años, la hemos llamado crianza afectiva y formativa. Hay un texto de las Escrituras de una parejita que tuvo el hijo más fuerte de la tierra, que se llamó Sansón. Cuando el ángel le dijo que iban a tener ese hijo, me gusta mucho porque el ángel le dijo a su mamá cuál era la manera en que ellos tenían que criar a este muchacho. Y ahí voy a hacer un énfasis sobre eso. Y déjeme poner esto para que... bueno, allá está el reloj, para que ustedes no se vayan tarde. Yo me imagino que eso de las 11 estaremos terminando. No, pero esto, hermanos, esto es como tres enseñanzas, pero lo vamos a hacer. Pero le voy a leer esto porque esto me interesa. En el libro de Jueces, el capítulo 13, versículo 8, lo voy a pasar por encimita, dijo entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ay Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que va a nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón. ¿Van conmigo? Y dice, y se levantó y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de criar o la manera de vivir del hijo? ¿Y qué debemos hacer con él? Ahora, esta etapa, como usted nota, aparece alguien que le dice, mira, tú nos has dicho que vamos a tener un hijo, pero yo lo que quisiera saber es cómo yo debo criar a este muchacho. Y le está diciendo, pregúntele, Dios se le apareció, dice la Biblia, el Señor se le apareció y le dijo, ¿cómo debe ser la manera de que yo debo criar a mi hijo para como él debe vivir? Mis amados hermanos, no hay manera de criar bien a nuestros hijos sin la ayuda de Dios. Él nos los da, pero nos hace responsable de que le preguntemos a Él, que vayamos a su palabra y que nosotros le digamos al Señor, Señor, aquí viene nuestro hijo, nuestra hija, Señor, enséñanos cuál es la manera en que tú quieres que viva, cómo nosotros debemos criar a nuestro hijo. Porque por eso me fascina el ejemplo de Manoa y su esposa.
Pero en esa área, hermanos, hay dos cosas que son imprescindibles para nosotros poder formar a nuestros hijos. Primero es la parte afectiva y luego la parte formativa. Por lo tanto, la primera infancia no comienza, y por eso le dije ahorita que aunque aquí dice que es el acompañamiento de los padres desde la cuna hasta la tumba, los estudios hablan de que tiene que haber una calidad de vida que le demos a nuestros hijos antes de que nazcan. Antes de que nazcan. El sábado vamos a hablar de algo que usted nunca ha oído hablar en una enseñanza familiar. Vamos a hablar el sábado acerca del cordón umbilical. ¿Usted sabe lo que es eso? De eso vamos a hablar. ¿Sí me entienden, hermanos? Vamos a hablar de eso y la importancia que eso tiene y verán lo que queremos decir con eso. Pero usted sabe que el cordón umbilical es imprescindible para la vida del feto o del niño. Bueno, pero estudios, por eso le digo, siempre lo hago así para que usted sepa que Dios le ha dado sabiduría al hombre para que pueda estudiar lo que él ha hecho. Hablan de que la calidad de vida que nosotros debemos dar a nuestros hijos comienza desde que son concebidos. Desde que son concebidos. Una vez una mamá me llevó una niña para que yo le aconsejara y yo le dije, yo no estudié esto para trabajar con niños y estuve ahí incómodo con ella y al final la niña entró y la niña miraba para acá y miraba para allá y yo ni sabía qué iba a hacer, le iba a poner a hacer un dibujo, pero quizás ella todavía no podía reflejar porque los dibujos de los niños dicen más de lo que usted se imagina. Y esa es la manera en que nosotros sabemos cómo está el mundo emocional de un niño a través de dibujando su dibujo. Si usted pone a un niño a dibujar, mire, esto es así, esto es algo que nadie se lo ha dicho. Si usted pone a un niño de 4 años, de 3 años, de 5 años a dibujar su familia, y su familia son 4, el papá, mamá, el hijo y ella o él, y usted lo pone a dibujar, normalmente en todas las familias papá es un poquito más alto que mamá. Pero si el hijo pone a mamá más alta que papá, en su mente lo que él está diciendo, aquí quien manda es mamá. ¿Sabía usted eso? Ellos saben cómo proyectar eso. Y además, donde ellos se dibujan al lado de mamá o de papá, también dice el nivel de conexión que tienen o con papá o mamá. Bueno, esto es así. Esto es así. De manera que cuando me llevó esa niña, yo solamente le pregunté una cosa y le dije, mira, yo trabajo con niños y yo nunca he visto una niña con una cara tan triste como esta. Yo creo que si se le hubiese muerto toda su familia, ella no hubiese tenido la cara tan triste como la tenía esa niña. Pero una cara de tristeza increíble, increíble. Y yo le dije, pero ¿y qué pasa con esta niña? Con esa cara de tristeza, 3 años, es imposible. Y comencé a hacerle un cronograma de eventos que se le hace. ¿Sabe lo que me dijo? Es que cuando estaba en mi vientre, en 2 ocasiones yo traté de abortarla y no pude. Y ellos perciben eso, quién sabe, para el resto de su vida. Todo comienza desde que se concibe. De ahí es donde comienza todo. Y por eso con tiempo le dijo, dime cómo debe ser la manera de nosotros poder criar a nuestro hijo. Y el Señor le dio ciertas indicaciones muy especiales, obviamente, porque también Dios tenía un plan especial con Sansón, como todos sabemos. Pero esa es la etapa desde la primera edad, la primera infancia, desde los 0 o antes de los 0 hasta los 6 años, más importante en la vida de sus hijos, en su desarrollo cerebral, imprescindible. No deje que a su niño menos de 6 años le dé fiebre alta porque le va a matar las neuronas y le va a crear retardo. Fiebre, una fiebre alta porque las neuronas
y lo que une las neuronas se van desarrollando en esa etapa. Y si le da una fiebre, yo conozco la hija de un pastor que le dio una fiebre muy alta y es una mujer de 50 y pico de años y nunca pudo ir a la escuela formal, a la universidad, porque creció con retardo para su desarrollo cerebral, espiritual, emocional, físico. Esa es la etapa crítica de todos los seres humanos en cuanto a recibir lo que necesitan. Lo que viven los niños en esos primeros años le va a marcar, le va a afectar el resto de su vida y va a afectar también su personalidad. La primera infancia es el periodo en el cual la crianza de los hijos debe ser estrictamente como Dios manda en su palabra, aprovechando también toda la información de sabiduría que usted puede adquirir leyendo libros, oyendo programas, entrando a la internet y averiguando qué necesitan sus hijos en esa etapa. Si usted tiene 3 hijos, usted tiene que criarlo cada uno sabiendo lo que necesitan en cada una de las etapas de su vida. Eso es así, hermanos. Si usted nació bien, si usted salió bien y su papá y sus hermanos salieron bien en la vida sin que sus padres supieran eso, créame que hubiese sido mucho mejor si los padres hubiesen sabido eso o si nosotros sabemos eso en la vida de nuestros hijos y podemos ayudarle en ese desarrollo. Mire, lo que más nos interesa, que es en lo que estaremos enfocando esta enseñanza, es cuál es el rol de los padres, no cuál es el rol de Dios. Hermanos, en la crianza no se lo pueden dejar a Dios. Tenemos que encomendárselo a Dios para que Dios nos capacite a nosotros, para que los hijos van a conocer a Dios a través de los padres. Dios no se da a conocer directamente a un niño. Dios se da a conocer a través de los padres. No era sino hasta que Samuel tenía más de 12 años que Dios se le apareció a Samuel, que es el niño más pequeño. Y Joás, que fue un rey que comenzó a reinar con 7 años, no tenía sus padres, porque sus padres lo habían matado, necesitó el acompañamiento de Joiada, aquel gran sacerdote, para que lo ayudara a ser el hombre que él fue y el rey que fue. Pero sin el acompañamiento de papá, de mamá o de cualquier otra persona, Dios no puede hacer su obra. Nunca se olvide de eso. Lo puede hacer más grande, lo puede hacer de esos niños que traemos y buscamos de los barrios y de los lugares cuando vamos a buscarlo los domingos para traerlo a la escuela dominical. Dios puede traerle el conocimiento de él, pero lo ideal es que tienen que ser a través de sus padres. ¿Cuál es el rol que le asigna los padres a los hijos? En primer lugar, es el único tiempo de formar el mundo emocional con amor y cercanía. Usted conoce los hijos de Jacob. Eran 12, 13 con la hija. ¿Y cuál fue el mejor de todos? ¿Cuál fue el mejor de todos? ¿Cuál? José. ¿Y por qué? Dice la Biblia que por una razón circunstancial e histórica, Jacob se dedicó más a él, porque era hijo de su esposa, porque lo había tenido en su vejez, y dice la Biblia que él lo amaba. No dudo de sus otros hijos, pero de una manera particular, y parece que él se ocupó mucho de José. Y cuando nosotros vemos todo lo que pasó José, hermanos, lo que pasó José y como él pudo enfrentar todo, fue precisamente porque en esta etapa de su vida, su papá le acompañó en primer lugar con mucho afecto, mucho amor y también con una formación basada en Dios. Y por eso le pudo decir a la esposa de Potifar, aunque estaba lejos, yo no puedo hacer eso contra Dios. Y por eso dice la Biblia que cuando Faraón lo entrevistó, dice, en ningún otro encontraremos el espíritu de los dioses. O sea, pero fue esa formación, hermanos. Miren, nosotros tenemos que darle mucho afecto a nuestros hijos. Ese es un momento, es una etapa. Yo recuerdo de que estaba oyendo a un muchacho mexicano que se hizo famoso
dando enseñanzas en diferentes iglesias, y cuando yo lo oí, a mí me dolió en el corazón diciendo lo mucho que él castigaba a sus hijos cuando tenía meses, y que había que castigar a los niños cuando tenían meses y cuando tenían el primer añito. Y yo no digo que tienen que corregirlo, hermanos, pero mire, el ser humano funciona mejor a las reglas y a las normas cuando se le impone a alguien que le ama y no solamente a alguien que le castiga. No es que no lo necesitan, no es que no lo necesitan, pero la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. Y cuando utiliza, para que tengan una idea clara, en el libro de Hebreos, cuando utiliza el término lo disciplina, no se refiere a ningún tipo de castigo. Es una palabra en el idioma que fue escrito la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, que significa peidageo, que de ahí es donde viene el término pedagogo o de maestro. O sea que primero dice, el padre al hijo que ama, lo disciplina, lo enseña, y luego dice, y azota. Entonces así sí viene la corrección. Usted no puede castigar a sus hijos en base a algo malo que el hijo hizo. No se castiga a los hijos por algo malo que ellos hicieron. Se castiga a los hijos por la desobediencia. ¿No? ¿Entiende la diferencia? ¿Y cómo es que un niño usted sabe que es desobediente? A ver si alguien puede decir, ¿cómo usted juzga que un niño es desobediente? Dígame. Y no la cumplió. Pero muchas veces nosotros castigamos al niño sin darle ningún tipo de instrucción. Usted primero, corregimos, ¿verdad? Usted tiene que primero darle ese afecto, ese cariño, y luego darle formativa, esa parte de que usted pueda decirle lo que es bueno y es malo. Y no se puede castigar ni corregir a un hijo hasta que el niño no sea consciente de que lo que está haciendo es contrario a lo que se le fue enseñado. De manera que, por eso pongo, hermanos, porque lo primero que necesitamos nosotros, y aquí en este cuarto hay demasiadas personas que tienen que ser catalogadas como personas huérfanas de afecto. ¿Sabe lo que significa eso? Que muchas de las exigencias que tienen muchas esposas con sus esposos. Yo ayudaba a una hermana que yo casé y que vive aquí en Estados Unidos, y ya tienen más de 25 años, 30 años de casada, y ella se sigue quejando de su esposo, que pastor, es que él no me da afecto, él que no me da cariño, él no es cariñoso conmigo, pero de una manera muy fuerte. Ella quería que le dice, yo le doy, pastor, pero no como ella quiere. No, yo quiero que me dé afecto. Yo me senté con ella y le dije, comencé a hacerle algunas preguntas. ¿Y sabe lo que pasó con ella? Que ella le dieron lo que se llama el rol de hija parental. Las hijas parentales son aquellas que los padres le dan roles de padres. Y esas niñas, como yo le pregunté a ella, yo le hice muchísimas preguntas, y ella me dice, ¿cómo usted lo sabe? Bueno, porque es así. Yo le dije, ¿tú alguna vez jugaste con muñeca? Me dice que no. Es que no tienen permiso para jugar con muñecas, atendiendo a sus hermanitos, lavando. Las mujeres que mejores cocinan son esas que le dieron roles parentales, porque a los 8 o 9 años ya cocinaban para toda la familia. Y eso es catalogada como un abuso, porque el niño nunca llega a ser niño, y cuando crece, como nunca le dieron cariño y afecto, crece huérfanos de eso y está esperando que el esposo le dé lo que papá y mamá le dio. Y el que no recibe eso, cuando es un niño, siempre se va a sentir falto de él, aunque tenga 20 personas que le estén dando el afecto y el cariño. Pastor, ¿y qué yo voy a hacer? Porque yo no hice eso con mis hijos. Comience a hacerlo con ellos. Y cuando usted comience a darle sus besos y sus abrazos, a la edad que sea, entonces usted le dice, y papá, ¿y por qué tú eres así o mamá conmigo? Es que debía hacerlo cuando estaba más pequeña y ahora lo voy a hacer. Porque los hijos siempre están esperando esas manifestaciones de los padres, no importa que tengan 5 años, 10, 15 o 20. Mi hija tiene 40 años
Y yo todos los días la veo porque trabaja en el colegio, le doy un abrazo, le doy un beso y le digo que la amo. Y así todas las nietas, y se lo digo a los varones. Porque yo, por no tener todos estos conocimientos, comencé muy tarde. Pero lo hago de una manera en que yo he visto, sobre todo en el caso de ella, y ella tiene 12 años de casado y tiene su marido, que es un buen hombre. Pero es que hay una necesidad de los hijos de recibir afecto de los padres. Bueno, como ustedes ven, son 8 aspectos que están aquí, pero yo quiero hacer énfasis sobre eso. Comience a abrazar a sus hijos, comience a besarlos. Usted que ha leído la Biblia se da cuenta que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, el Padre un par de veces habló desde el cielo. Y las 2 veces que habló desde el cielo, oiga lo que dijo: este es mi hijo. ¿Sabe lo que está diciendo él? Yo quiero que aunque tú estás allá haciendo mi voluntad y está haciéndolo, dejaste tu gloria y dejaste todo, tú sigues siendo mi hijo amado. Quiero que lo sepa, quiero que lo recuerde y quiero que todo el mundo lo sepa. Hermanos, si esa era una necesidad para Cristo, más lo es para nuestros hijos. Y el Padre nos hizo para que nosotros hagamos eso. Y ya sería bueno que tú cortes esa deficiencia generacional que todos siempre seguimos. No, mi papá, mi mamá, a mí nunca me dieron un beso, un abrazo, yo no tengo que dárselo a mis hijos. No, tiene que cortar ese defecto generacional y comenzar a hacerlo, porque eso tiene un efecto reproductor en la vida de tus hijos y de los nietos y de los que han de venir después de ellos. Es la etapa donde ambos padres deben asumir la responsabilidad de criar a sus hijos para Dios. El libro de Proverbios comienza oficialmente diciendo: hijo mío, tienes que seguir la instrucción de tu padre y luego la dirección de tu madre. Siempre deben estar los 2 presentes, con el afecto, con la parte formativa. Deben crear un ambiente familiar de paz, cálido, afectuoso y seguro, que contribuya al bienestar de la vida de los hijos. El libro de Proverbios 17:1 dice: es mejor es mejor un bocado seco y en paz que en casa de contiendas llena de provisiones. Esos hijos que siempre dicen en la escuela: cuando yo cumpla 18 años me voy de mi casa, es porque viven en una casa de pleitos, donde mamá quiere imponer todo y donde papá grita y pelea por todo. Y yo sé que muchas mujeres han pasado por muchas cosas diferentes y malas en su vida y se vuelven contenciosas y peleonas. Eso es algo que usted debe decirle a Dios: quítame eso, porque lo que Dios valora, según Primera de Pedro, es el espíritu afable y apacible de una mujer. Y nosotros los hombres, que siempre tenemos palabras muy ásperas, dice la Biblia en el libro de Colosenses 3:19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis amargo al hablar o no seáis áspero. Hay demasiados hogares y de cristianos donde todo es pleito. Hoy yo estaba sentado aquí en la casa de los hermanos Villamar, que es nuestro Holiday Inn aquí cuando venimos a Casa de Gracia, y mejor que un Holiday Inn. Y entonces vi una hermana que me mandó un mensaje de voz y yo dije: es alguien, y yo le di para oír y me sorprendí. El mensaje de voz no es para mí. Era corto, pero parece que por error lo mandó. Y la manera en que le está hablando a uno de sus hijos no es la mejor manera para hacerlo. Hay que crear un ambiente de paz en la casa. Hermanos, el diablo es que le gusta poner a pelear a la gente. El Señor, cuando llegó, ya estaban todos los apóstoles reunidos, ¿qué Él le dijo? ¿Te recuerda? Cuando Él llegó a donde estaban todos los apóstoles discutiendo y peleando, y que si fue Tomás, que si él fue y no fue, y el otro, lo primero que le dijo: paz sea a vosotros.
Y él, cuando fue profetizado, era como príncipe de paz. Usted y yo tenemos que ser pacificadores. Dice la Biblia en el libro de Mateo 5, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Usted muestra que es un hijo de Dios cuando usted es una persona que aún los problemas se resuelven en paz. Usted y yo tenemos que aprender a hacer eso. Los impíos, como en Ucrania, en Rusia, se andan matando, hermanos. Y eso no debe ser lo mismo, ni en la iglesia, ni tampoco debe ser en nuestros hogares. Es la mejor etapa para enseñar la palabra de Dios, dice de Timoteo, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es el tiempo para imponer corrección y disciplina en la vida. Es el mejor tiempo, según el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24, que nos habla acerca de esa corrección oportuna en la niñez. Es el mejor tiempo para la conversión, como dice segunda de Timoteo 3:15, la segunda parte, que dice: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. A los 6 años yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y eso fue algo muy distintivo para mi vida. Mis hijos también conocieron a Cristo en su niñez, todos ellos. Y por eso es que, y la razón no fue meramente por la iglesia, que muchas veces dejan a los hijos creer que la iglesia es que lo va a hacer salvos. No, mi esposa y yo, igual como yo crecí, teníamos el altar familiar, que fue uno de los temas que tratamos hace creo que 2 años aquí en Casa de Gracia. Del altar familiar. ¿Y cuántos recuerdan ese tema del altar familiar? No levanten la mano, por favor, no. Porque si levantan la mano y no lo estás haciendo el altar familiar, entonces hubiese sido mejor que no hubiese venido. En serio. Pero nosotros tuvimos el altar familiar y una vez al mes yo invito a mis 12 hijos ahora, porque eran 3, los 3 hijos, más las 3 esposas y esposos, y cada uno tiene 2 hijos, o sea, son 12. Nos reunimos un domingo a comer y a disfrutar un rato, y cuando ellos se van a la casa, lo primero que hacemos es, se quedan ahí y yo hago el altar familiar con ellos, y ya ellos tienen muchos años de casado. Pero eso es algo que, como le dije, se tiene que hacer desde la cuna hasta ¿dónde? Hasta la tumba. Yo pretendo hacer eso siempre que me reúna con nuestros hijos. En la cena de Navidad la hacemos, cuando vamos de vacaciones la hacemos. Es algo que usted no puede dejar de ser padre nunca, en la parte de la formación ni en la parte del afecto. Ya le digo a mis hijos, yo recuerdo a mi hijo menor, que era pastor juntamente conmigo, yo le mandaba, estaba de viaje, le mandaba un correo electrónico: mira, hay que hacer estas cosas en la casa y en la iglesia, recuérdate, y aquello, lo otro. Y luego le decía: te amo, mi hijo. Y siempre le decía: te amo. Y un día su esposa le dijo: cuánto yo hubiese querido tener un papá que me dijera lo que tu papá te dice a ti. Porque ella nunca ha conocido a su papá. Nosotros si tenemos nuestros hijos, vamos a decirle, no importa la edad que sea, vamos a besar a nuestros hijos varones. Muchos de esos muchachos que se van por el equipo contrario, los varones, es porque no tienen una mamá ni un papá que le diga te amo, ni que le muestren eso. Usted, hoy en día, porque se habla tanto de eso, que eso es su elección, pero nadie sabe la raíz de donde viene esa inclinación de ellos y de ellas. Nadie lo sabe. Ellos lo saben, pero no se atreven a decirlo, de dónde viene esa inclinación. Es el mejor tiempo para mostrarle cuidado, aceptación, que le dé seguridad. Es el mejor tiempo de llevarle a todas las reuniones espirituales que siempre se hagan en la iglesia. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 31, oiga lo que dice la palabra de Dios allí, Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Hoy en día yo le pregunto a los padres, si lo pueden poner ahí en la pantalla, todavía mucho mejor, para que lo... Dice: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños. ¿Sí entienden? Cada vez que había una convocatoria en la nación de Israel,
Todos tenían que ir, había que llevar a los niños. Faraón, ¿sabe cuál fue lo que Faraón le propuso a Moisés? Mira, los voy a dejar ir ustedes, pero déjenme a los niños aquí. ¿Y qué le dijo Moisés? Nosotros tenemos que ir con nuestras mujeres, con nuestros hombres, con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros animales, porque vamos a adorar al Señor. No deje sus hijos. Mi mamá nos llevaba, y miren, en aquella época, hermanos, no habían templos con cuarto de cuna. La iglesia donde yo iba era una esquina que habían alquilado como de una bodega o algo así, y no tenía cuartos, tenía un pequeño bañito, y había que dividir la iglesia en cortinas, con cortinas, cuando era la clase de escuela dominical. Entonces yo recuerdo, yo oía a mi profesor, pero también oía al profesor que estaba al lado, el que estaba atrás y el que estaba al otro lado. Y uno salía muy espiritual de ahí, oyendo a todo el mundo enseñar, aunque uno salía sin saber nada. Pero mi mamá nos llevaba a todos los cultos y uno tenía que sentarse con ella, niños, y si uno se portaba mal, ya usted se imagina. Éramos 5, mis 4 hermanas y yo. Y yo recuerdo que un día vino una señora y le dijo, ay, como nosotros los varones éramos los más inquietos, yo era muy inquieto, le dice, ay, doña Fredesvinda, yo veo que su niñito, su varoncito siempre está tranquilito, deme la fórmula. Y mi mamá se rió y yo la miraba y le decía, pregúnteme a mí. Por favor, pregúnteme a mí. Yo le voy a decir, pero como mi mamá no te dejaba hablar, pero yo tenía ganas que decir, please, pregúnteme. Y cuando yo vi que se fue, le dije, ay, Dios mío, que vuelva. Y usted me dice, pastor, ¿y qué usted le iba a decir? Mire, yo le iba a decir lo siguiente. Yo no sé si ustedes recuerdan esos himnos. Hay un himno que se llama Firmes y Adelante, que es firmes y adelante, huestes de la fe. Entonces, estábamos cantando ese himno, ¿verdad? Y yo no me ponía a cantar porque era un muchachito de 6 o 7 u 8 años. Se me ponía a molestar y a hablar con el que estaba al lado. Y mi mamá no me decía nada, me veía. Y yo no me ponía a cantar y estaba cantando. Y de buenas a primera, ella entraba esta mano por aquí, mire, así. Y me daba un pellizco así, que yo de una vez decía, huestes de la fe, sin temor alguno. Pero había que portarse bien, había que ir a la iglesia. Pero eso nos ayudaba a nosotros, porque ahora los entretenemos en el cuarto de cuna, lo ponemos a jugar, pero allí era verdad de Dios en todos los cultos de la iglesia. Un buen padre, dijo alguien que se me olvidó poner quién fue, porque no lo encontré, un buen padre vale más que una escuela con 100 maestros. Mucho más. Vale mucho más que una escuela con 100 maestros. Yo no sé si en su país antes decían que la escuela era el segundo hogar, porque los padres, los profesores estaban empoderados. Y sabe, alguien dijo lo siguiente, no yo, pero alguien dijo lo siguiente, la escuela volverá a ser el segundo hogar cuando el hogar sea la primera escuela. Nosotros necesitamos saber que ese tiempo, como dice la Biblia, tenemos que poner la palabra de Dios en todas partes. Tenemos que saturarlos, y más hoy en día que ellos están siendo saturados con tantas cosas por la internet y por este mundo y en las escuelas que son contrarias a Dios y a los buenos principios. Bueno, nos queda un tiempecito todavía. Está la segunda infancia, que es de los 7 a los 11 años, sigue siendo a los 11, aunque UNICEF y la ONU lo bajaron a los 10, pero tienen que tener mucho cuidado con eso, porque ellos quieren seguir bajando que la adolescencia sea lo más temprana posible, porque el plan pronto de ellos es hacer posible que adultos puedan tener relaciones sexuales con adolescentes cualquier edad. Esa es la idea. Pero es la etapa de reforzar los fundamentos espirituales, los valores y principios divinos y humanos que le darán firmeza para el resto de su vida. Es la etapa de consolidar todo lo que se le enseñó en la primera infancia, si es que lo hizo.
si es que lo hizo. Pero es un tiempo de reforzamiento, por eso le hemos llamado, ¿cómo se llama esa etapa? Es la etapa de guianza instructiva y correctiva. La primera era la crianza afectiva y formativa. Aquí es guianza instructiva y correctiva. ¿Cuál es el rol de usted y de yo y de mí como padre? Número 1, tener una relación afectuosa e incondicional. Eso siempre va a aparecer en cada etapa. ¿Oyeron? La relación afectuosa e incondicional. 2, enseñarle a compartir con sus hermanos, sus compañeros de clases y amigos. ¿Sabe que el primer grupo de iguales que tiene un ser humano son sus hermanos? Ese es el primer grupo de iguales. Y dicen los estudiosos, y yo siempre le menciono eso para que usted sepa que hay mucha gente, cristianas o no, interesado en el bienestar de la familia. Y ellos dicen que es la etapa en la cual un ser humano aprende a discutir, aprende a ponerse de acuerdo, aprende a compartir, aprende a prestar, aprende a ser leal. O sea, antes alguien en la escuela molestaba a Carlito, que tiene 8 o 9 años. ¿Sabe lo que decía Carlito? Te voy a buscar a mi hermano mayor. Porque ahí se aprende solidaridad. Y le decían, Carlito, si alguien te hace algo, búscame. Es esa etapa tan hermosa. Yo recuerdo que cuando mis hijos, los 2 varones, discutían sobre algo, yo iba y le decía, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Tú tienes que, papi, es que él quiere usar mis tenis. No, tú tienes, esos son los tenis de él, tú no lo puedes usar, yo te voy a comprar uno. Y uno se metía en esas discusiones. ¿Sabe lo que después yo estudié y descubrí? Que eso fue un error. ¿Sabe lo correcto que es cuando sus 2 hijos estén discutiendo sobre algo y lo llamen? Papá, ven, mamá, corre. Usted vaya corriendo, abre la puerta del cuarto y le dice, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que él se quiere poner mis tenis o él se quiere poner mi camisa. Un momentico. Ustedes son hermanos. Yo voy a cerrar la puerta. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Y no van a salir de la habitación hasta que no se pongan de acuerdo. Ya lo saben. Me voy a quedar allá afuera. Ustedes pónganse de acuerdo. No, papá, pero yo quiero ir a tal sitio. No van a ir. Y usted tiene que obligarlo a que ellos se pongan de acuerdo. Y después te tocan a ti y te dicen, papá, pero es que no es justo porque esos son mis tenis. Ahora me toca a mí enseñarle. Carlito, ¿de quién son esos tenis? De mi hermano Luis. ¿Y qué es lo que tú quieres? Que Carlito me lo preste. Bueno, le voy a enseñar 2 cosas. En primer lugar, tú tienes que respetar lo que es del otro. Y tú no puedes agarrar los tenis de él. No, pero ese es mi hermano. No importa. Ese es tu hermano, tú tienes que respetar lo que es de otro. Porque así lo van a hacer en la vida. ¿Lo entiende? Y después, eso le dice a Luisito, y después le dice a Carlito, ese es tu hermano, tú tienes que compartir las cosas con él. ¿Entendieron las 2 cosas? Tú tienes que compartir con él. Entonces tú quieres que se lo preste. No, yo no quiero nada. ¿Cuál es tu deber? Yo no te voy a decir, no, dime tú. No, yo no te voy a decir. Tú tienes que decidir cuál es tu deber. Y después entonces le dice Luisito, tú ves, papá dice que lo preste. No, yo no he dicho eso. ¿Cuál es tu deber? Sí, es así. ¿Cuál es tu deber? Sí, pero él vino y lo cogió. Lo agarró sin decir nada. Un momentito. Luisito, ¿de quién son esos tenis? De Carlito. ¿Y por qué tú lo agarraste? ¿Tú lo necesitas? Pídeselo de favor. Carlito, ¿tú me puedes prestar los tenis? Está bien, tómalo. Y ya. Usted y yo nos reímos, pero si usted lo haría así siempre, ellos no van a tener problemas ni con sus hermanos, ni con sus esposas, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en ningún sitio. Hay que enseñarlo a respetar lo ajeno, pero hay que enseñarle a compartir lo que uno tiene, sobre todo con sus seres queridos. Y le puedo poner muchos ejemplos más. Tiene que criar de manera respetuosa, poniendo límites a cada uno de ellos, apoyar el proceso educativo, principalmente en aquellos aspectos que se le hacen difíciles. Involúcrese en la escuela de sus hijos, reúnanse con sus maestros, con el personal escolar, para entender sus objetivos de aprendizaje y saber cómo trabajar juntos
para ayudar a su hijo a lograr dichos objetivos. No abandone a sus hijos en la escuela. Hay demasiados padres que lo único que saben es llevarlo e irlo a buscar. Y ni siquiera eso, porque pasa el autobús y se lo lleva. Y llegan a la casa y nunca le preguntan que cómo te fue, cómo tú estás. Allá tenemos un colegio y en una ocasión encontré a una mamá así molesta con su hijo, ¿no? Yo te que pago este colegio, yo no puedo pagar este colegio. Y mira la nota, las calificaciones que tú me sacas, eso no es justo. Y el niño con la cabeza bajada. Y yo que venía pasando, me le acerqué, le hablé muy bien. Oh, ¿cómo está usted, director? Y estábamos hablando y le dije, ¿cuál es el problema? Las notas que saca este niño, mire las notas que está sacando. Lo primero es, ¿usted estudia con él? No. ¿Me permite hablar con su hijito sobre las notas? Claro. ¿Cómo tú te llamas? Luisito, ¿verdad? Porque siempre son Luisito que se llama. Luisito. Ah, Luisito. ¿En qué grado tú estás? Estoy en 5º grado. Luisito, te felicito porque sacaste 85 en sociales. ¿A ti te gustan las sociales? La historia me dijo sí, qué bueno. Y mira, también te felicito en matemática. Sacaste un 78. Usted sabe cuando las notas no eran con letras, sino con números. 68 creo que era que tenía, que no era una buena nota. Y la mamá me miró y por respeto no me dijo nada. Te felicito porque sacaste 68. Y la mamá que me quería decir, ¿cómo tú lo vas a felicitar por 68? Y gracias a Dios que no me interrumpió. Yo le dije, ¿tú sabes por qué te felicito por 68? Porque el mes pasado tenía 65 y ahora tienes 68. Tú estás progresando. Ahora vamos a hacer un acuerdo. Dedícate, enséñamela y haz las tareas y tú verás que el mes que viene va a tener 77. Y quién sabe si va a terminar en 90. Y así le fue diciendo. Cuando le entregué el cartón de nota, la mamá con la cabeza bajada, primero era el niño que tenía la cabeza bajada, ahora ya con la cabeza bajada le dice, vámonos mi hijo, y se fueron. Porque pagarle los estudios no es acompañarlo en sus estudios. Y además tenemos que saber cómo estimularlo, porque en este es un periodo de estimulación para que sepamos y averiguamos cuál es la razón por la que no tiene una buena calificación. Allá teníamos un jovencito en 6º grado, nunca me olvido, muy buen estudiante, excelente estudiante, y de buenas a primeras los próximos 2 meses tenía unas malas calificaciones. Le preguntamos a él si había algún problema, él no dijo nada, llamamos a sus padres y era que ellos se estaban divorciando. Y el divorcio afecta increíblemente la vida emocional de los hijos. En una ocasión alguien me dijo, pastor, no es justo que yo siga en este matrimonio solamente por los hijos. Yo le dije, sí es cierto, pero esa es una de las razones por las que uno tiene que luchar para no divorciarse. Porque le va a hacer daño a ellos. Se lo va a hacer. No es que es la única razón por la que quedarse, pero es una de las razones. Sí, pero que mi esposo es muy infiel. Bueno, yo llamo al hombre y le digo, mira, una de las razones, hay muchas razones por las que tú no debes ser infiel. Por Dios, por ti mismo, por tu esposa, por muchísimas razones. Pero una de ellas es tus hijos. No debes hacer eso. Y hermanos, en este cuarto hay gente que yo sé que está medio enredado con alguien por ahí. Y no solamente hombres, porque los niveles de infidelidad femenina están creciendo mucho en el mundo y también en las iglesias. Usted no se enrede con ningún hombre ni con ninguna mujer, ni por teléfono, ni en el trabajo, y mucho menos físicamente. No se enrede, porque eso es completamente destructivo para su vida espiritual, su vida matrimonial y su vida familiar, su vida personal, su vida emocional y hasta su vida física. El adulterio y la pornografía es algo que usted debe tenerlo lejos de su vida
Todos tenemos que tenerlo lejos de nuestras vidas, porque eso no tiene ningún tipo de sentido de que usted y yo vayamos a ver en una mujer lo que podemos ver en nuestras esposas y hacer con un hombre, con una mujer, lo que podemos hacer con nuestras esposas. Es una obra del maligno, no importa las circunstancias en que se encuentre su matrimonio. Es el tiempo también de establecer una relación de confianza para que Él pueda venir donde usted cuando lo necesite. Tiene que elogiar las cosas positivas que hacen sus hijos. Tenemos que ser reforzadores de conducta positiva. Hoy en día se habla mucho de crianza positiva. Y ese término, aunque se utiliza con algunos renglones con los que no estamos de acuerdo, pero sí es cierto que la crianza positiva siempre es estimular a los hijos, elogiarlo para que ellos puedan echar adelante. Ayúdele a desarrollar el sentido de responsabilidad. Pídele que le ayuden en las tareas de la casa. Tiene que poner a sus niñitas a hacer cositas en la casa, a los varones igual, desde que tienen 5 o 6 años. Los norteamericanos, yo no sé ahora, pero antes, los misioneros con quien yo crecí, le decían a sus hijos, mira, ayúdeme a arreglar el patio de la casa, que yo en la semana te voy a dar algo. Porque ellos aprendían que el dinero es el resultado del trabajo y no solamente del afecto de los padres también. Hay que enseñarle a amar el trabajo. Ayude a sus hijos a enfrentar nuevos retos. Anímele a salir adelante por sí solos y acompáñelo en sus problemas y en los desacuerdos con los otros niños. Compartir instancias y actividades que sean importantes para la vida de su hijo. Vaya con ellos. Tienen que tomar vacaciones, tienen que tomar un día para los niños. Váyase a jugar con ellos, vaya a hacer algo. Pero hoy en día estamos los latinos tan enfrascados aquí en Estados Unidos en producir dinero, yo no sé para quién. ¿Para una nueva troca? Yo recuerdo a alguien que lo vi con una camioneta, como ustedes dicen troca, ¿verdad? Y yo me quedé, ay Dios mío, qué preciosa es. ¿Usted trabaja construcción? ¿Usted hace algo? No. Porque antes se usaba eso solamente para la gente que trabajaba. Pero una troca buena vale, qué sé yo, cerca de $60,000 y tienen un mortgage altísimo y no sé qué. Recuerdo de un hombre que la esposa tenía que hacer una diligencia y le dijo, mi amor, préstame tu troca. Y le dice, no, yo no se la presto a nadie. A nadie se la presto. Pero yo soy tu esposa, somos una sola carne, no importa, no se la presto a nadie. Y al final la esposa de maldad, en un descuido de él, agarró las llaves y se fue. Y ese hombre estaba molesto. Y peor aún, hubo un problema por ahí en el pueblo que trancaron las calles y la mujer tenía como 5 horas que no llegaba a la casa. Y ese señor puso la denuncia en la policía, porque se le perdió la esposa. Y cuando fue a la policía le dijeron, ¿y cómo es su esposa? No, mi esposa, una mujer como la demás, pero es alta y bajita, no sé, está rubia, yo no sé qué color tienen los cabellos, y cómo fue vestida, no me acuerdo, y los zapatos tampoco. ¿Y en qué andaba ella en la troca? ¿Y cómo es su troca? Oh, mire, mi troca, mi troca es roja, tiene los aros niquelados, tiene un radio nuevo. Y él amaba más eso que a su propia esposa. Y no importa si se pierde la esposa, lo que no se puede perder es la troca esa. Y a veces ni quiere que los hijos se monten ahí, entren ahí para que no le derramen nada, que ten cuidado, aquello y todo. Y los hijos ni quieren andar con papá, porque para papá el vehículo es más importante que ellos. Los niños necesitan sentirse amados, apoyados y seguros. Y necesitamos, hermanos, poner en reglas claras sobre nuestros hijos y animarlos a que ellos la cumplan. Nos quedan unos minuticos solamente y pasamos a esa tercera etapa difícil. ¿Cómo se llama? ¿Qué se requiere allí? Presencia como combativa y compasiva. ¿Sabe por qué combativa?
Porque en la adolescencia usted va a batallar con sus hijos. Pero también tiene que ser compasiva. Tiene que ser compasiva. Es de los 12 a los 18 años. Es el tiempo donde se comienza a definir, a consolidar el carácter espiritual, moral, social de los hijos. Aquí finaliza la niñez y se inicia la adolescencia con muchos cambios marcados. Son los años turbulentos de todo ser humano. Se requiere de padres dedicados a controlar a través de la guianza y el consejo con un espíritu de firmeza y de flexibilidad. Recuerden esas dos palabras, firmeza y flexibilidad. Hay muchos aspectos emocionales que no quise ponerle, pero la mayoría de las personas, el 70% de las personas que se suicidan en la vida, en el mundo, es desde los 14 a los 24 años. Es un periodo difícil, muy difícil. Es la etapa más difícil de la vida y recuerda lo que dice la parte B, tú siempre has de ser padre con sus hijos, no amigos. Evita entrar en un debate de discusiones constantes con tus hijos. Hay que implantarle un sistema de valores espirituales, morales, familiares. Es un tiempo de comenzar a dar instrucción y dirección clara sobre la vida. Es importante que los padres, acompañando a los hijos en este proceso de autonomía, tengan límites que son necesarios para crecer. Y es la etapa donde se le enseña con toda claridad y datos todo lo que el mal y los malos pueden hacer y enseñarle a no seguirlo y evitarlo. El libro de Proverbios es muy rico. Explíquele cómo actúan los malos. Si usted lee el capítulo 1 del libro de Proverbios, él comienza diciendo, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consienta. Porque es la etapa más fácil de un ser humano ser engañado. Es en la adolescencia. Es la etapa más sutil y sobre todo porque ellos quieren ser parte de un grupo, pertenecer a un grupo y están dispuestos a hacer lo que sea. Las pandillas reclutan niños sin autoridad en su hogar porque ellos le dicen, el papá aquí soy yo. Explíquele lo bueno y lo malo con respecto al sexo y ahí hay enseñanzas sobre ello. Explíquele sobre los vicios, ahí está en el libro de Proverbios. Explíquele el propósito de tantas reglas, consejos y límites, ahí están, hermanos. Por favor, si usted tiene hijos adolescentes, lea cuidadosamente cada una de estas proposiciones que les hago aquí y los versículos que le acompañan, porque es importante. No espere que su hijo entre en las drogas para decirle lo malo que son las drogas. No espere que su hija o su hijo tenga alguna experiencia sexual para hablarle acerca de eso. No espere eso, ni siquiera espere que ellos lo hagan a los 15, 16 años. Es tiempo de aconsejar más que enseñar. El tiempo de aconsejar son las etapas anteriores. Es imprescindible establecer un sistema de normas y de reglas, sea firme, consistente y justo en su aplicación. Manténgalas de forma inalterable, aplicando los correctivos preventivos cuando han sido quebrantados por ellos. Se pueden flexibilizar las que no son principios y algunas se pueden negociar, no todas, algunas. A mí no me gusta eso de estar negociando con los hijos. Los hijos tienen que obedecer. Y uno tiene que recompensar sus buenas acciones, pero las reglas hay que cumplirlas y obedecerlas. Otra cosa importante es aprenda a escucharlos. Los adolescentes toman distancia de los padres, búsquelos. Siempre el adolescente toma distancia de los padres, búsquelo. Ahí se establece el mecanismo de castigo y recompensa y también cuídelos. En la niñez, oiga bien, la última parte, la L, en la niñez son ¿qué? Enseñables, pero en la adolescencia son influenciables. Usted tiene que tener cuidado porque ellos van a ser muy influenciables. Bueno, hermanos, ya allá atrás me están haciendo todas las señas posibles que se le puede hacer a un predicador. Lo último que hicieron fue que me enseñaron un taco y ahí siempre que me enseñan taco, eso es lo único que me convence. Pero mire cómo termina
el papel que le di. ¿Lo pueden leer conmigo? Como primero, mire, por teléfono me dicen, Andy es como mi hijo. Y el pastor Freddy igual. Pero a Andy yo lo conozco desde chiquitico, con su papá y yo estudiamos juntos. Pero lo primero que me dijeron es, no se preocupe, tome tiempo. Y después que yo estoy tomando el tiempo, allá atrás me hace. Pero imagínense, yo los adoro y yo estoy. Vamos a leer cómo termina esto. ¿Lo tienen? Aquí vamos. No lo olvides. Un padre no se jubila nunca. Si tiene un hijo de 20, 30, 40 y 50 años, también te necesita. Que Dios le bendiga. Excelente. Voy a aprender. Bueno, ¿cómo están? Hay pan dulce y chocolate para todos a la salida, pero queremos que recojan a sus hijos primero. Y creo que muchos de nosotros nos criamos o nos criaron de cierta manera, porque algunos de ustedes se criaron solos. Y usted ha salido adelante. Y a veces enfrente de la gente nos presentamos de cierta manera, pero eso no determina que tu crianza fue la mejor crianza o la crianza correcta. A veces hemos aprendido a través de una crianza disfuncional cómo ser adultos, pero todavía detrás de puertas cerradas tenemos disfunciones por nuestra crianza. Y entonces decimos, bueno, así soy yo y así tenemos que criar a nuestros hijos, pero creo que todos podemos acordar que todos podemos hacer un mejor trabajo, todos somos un producto en proceso y todos tenemos cosas que podemos aprender. Y bueno, yo sí les digo de Pastor Agüero que sus hijos y sus nietos los respetan y los honran. Y bueno, para mí eso vale más que algunas otras cosas que a veces le damos más valor a otras personas. Y entonces por eso le pedí que enseñara el tema. Yo aprendí algunas cosas tomando unas notas. Y bueno, queremos agradecerles a ustedes por dar de su tiempo el día de hoy. Nunca requerido, pero siempre bienvenido. Vamos a tomar una ofrenda para Pastor Agüero. Y ayer sí les anunciamos, ¿verdad? Ayer por el huracán no pudo, tuvimos que cambiar la fecha y agarrar otro vuelo, pero gracias a Dios aquí está con nosotros el día de hoy. Estoy yo muy agradecido con tantos de ustedes que están aquí. Hay mucho todavía que está en sus notas que ustedes pueden repasar. Lo dijo Pastor Agüero, yo solamente lo recalco, ¿no? La mayoría muchas veces de nuestra crianza hacia nuestros hijos es a la distancia y estamos, pero no estamos. Y creo que nuestros hijos necesitan que estemos cuando estamos. Y bueno, hay mucho todavía que podemos aprender nosotros. Bueno, ¿queremos tomar una pequeña ofrenda? ¿Es requerido? No, absolutamente que no. Pero si usted quiere dar algo de su corazón para bendecir a Pastor Agüero, también nos ayuda con algunos gastos del vuelo, diferentes cosas. Comida y hotel no pagamos porque el hermano Villamar es su hotel y su comida de ellos durante la semana. Y entonces, ¿quién nos visitó? Miré algunas caras bien sonrientes, bien felices de estar aquí. A ver, ¿de veras? ¿Quién los invitó, amigo? Are you serious? Gracias por venir. ¿De dónde vienen? ¿De veras? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bendiciones para ustedes. Gracias. ¿Cómo se llama usted, amigo? Jorge, gracias, Jorge. Y yo lo quería venir.
les quiero pedir lo siguiente, ¿ok? No tengan vergüenza de ser honestos en la iglesia, ¿ok? Sean como Jorge. Entonces, dígame, Jorge. Yo no quería venir, pero le puedo decir una cosa. Ya. Me voy con mi corazón lleno de felicidad y mucha enseñanza. Y le dije a ella, gracias por traerme hoy. Qué bueno, Jorge. Dios te bendiga, Jorge. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que nos acompañe? Que sí quería estar aquí. A ver, déjenme ver. ¿Son amigos de usted, Panda? Preséntamelos, por favor. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga a ustedes el día de hoy. ¿De dónde nos acompañan? ¿De qué ciudad? De aquí, de Chicago. Gracias, Dios me los bendiga. Un aplauso, por favor, para esta pareja que está aquí con nosotros. Gracias. Había una dama que entró aquí con una amiga. A ver, ¿dónde estás acá? Había una amiga. Sí, gracias. ¿Cómo te llamas? Hilda, gracias por acompañarnos, Hilda. ¿Dónde radicas en la comunidad? Ándale. Gracias, Dios te bendiga. Un aplauso para Hilda, por favor. Gracias. ¿Habrá alguien más que no hemos reconocido? A ver, déjenme ver. Son todos. Ok, bueno. Yo voy a orar. Vamos a tomar una pequeña ofrenda. Les voy a pedir un favor después de la ofrenda. Y quiero que recojan a sus hijos. Y bueno, antes del pan y el chocolate, ¿ok? Entonces voy a preparar yo mi ofrenda el día de hoy. Y den generosamente, no saquen el billete. Ya les conté el chiste el domingo, ¿no? De los billetes. ¿No estabas aquí, Panda? Ya, sí estabas aquí. Ok, so, oren por Panda, todavía me llama su padrecito, entonces, you know what I mean? I don't know, you know what I mean? Bueno, gracias, agradezco mucho que estén aquí. El sábado continuamos con tiempo para los que quieran llegar. ¿A qué horas empezamos el sábado, Andy? A las 10 de la mañana, ¿ok? Va a haber tamales, unos tamalitos por ahí o algo, ¿ok? Si quieren traer ustedes un tecito o algo así, ahí ponen la hielerita afuera y nos servimos, ¿ok? Vamos a orar, tomamos la ofrenda. Andy, ¿qué más? Si quieren dar electrónicamente una ofrenda, la pueden dar por la aplicación, dice especial, o vayan a la mesa allá atrás, y es todo esta noche, ¿ok? Padre, gracias por cada persona que vino. Te pido que encuentren esperanza, ayuda, ánimo en tu palabra. Gracias por el siervo que usted nos ha mandado simplemente para educarnos, enseñarnos, Señor. Te pido que no haya un espíritu de desánimo en nosotros.